tenemos que agradecer a la Fundación Popular el permitir en el día de hoy tener entre nosotros a Paul Velasco, ecuatoriano, abogado y sociólogo, experto internacional en materia de gerencia social, negocios con impacto social y responsabilidad social empresarial. Bienvenido a Uno Más Uno, señor Paul Velasco, bienvenido a República Dominicana, y vamos a compartir con los amigos televidentes qué le trae por aquí la Fundación Popular, que nos ha facilitado su presencia. ¿Por qué le ha invitado al país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Una felicidad estar aquí en República Dominicana, un país muy hermoso y muy hospitalario. Principalmente estoy aquí para dictar una conferencia en el marco de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro Grullón en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que se realizará el día de hoy a las 9 de la mañana, dirigida principalmente a empresarios, a CEOs o gerentes de empresas, a directores de responsabilidad social de empresas y compañías, y también a estudiantes que están en el posgrado o en los diplomados que la universidad da sobre esta temática de la responsabilidad social, que aunque no es una temática nueva, sin embargo cobra cada día más vigencia y está más presente en la agenda del sector empresarial a nivel mundial. Porque cada vez más claro que no basta hacer negocios, sino que hay un eslabón con el resto de la sociedad, de las empresas. ¿Qué es lo que es la responsabilidad empresarial, social empresarial? Bueno, ¿cómo podríamos definirla, los alcances que tiene? Sí, antes de definirla, usted ha dicho algo muy importante. El empresariado es un actor social fundamental en la hora presente. No olvide que de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Es decir, que hay 51 empresas que tienen más del Producto Interno Bruto de países. Eso configura un nuevo escenario para la empresa, que no lo tenía hace 30, 20 o 40 años atrás. Desde esa perspectiva, entonces, diciendo esto, ¿qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social, en palabras muy sencillas y simples para que el televidente lo entienda, no es sino el compromiso del empresario de incluir en el core business, es decir, en el propio negocio, una estrategia a triple dimensión, una estrategia que aborde el tema social, el tema, por supuesto, económico de generación de riqueza y productividad, el tema ambiental y el desarrollo del capital humano. El desarrollo humano. El desarrollo ¿Y el humano. institucional? El institucional es una labor fundamental en términos de la coordinación que tiene que el sector privado y las empresas privadas hacer con el sector público, porque el desarrollo ya en términos globales solo puede provenir de una alianza público-privada y de la sociedad civil. Si los tres estamentos confluyen en dos palabras que me parecen claves, son muy sencillas pero muy difíciles de hacer, que es coordinación y colaboración. Entonces, la responsabilidad social, para ser más explícito, no es sino incluir en la estrategia mismo del negocio, de manera explícita, el compromiso de transformar la sociedad o contribuir a la transformación de la sociedad, teniendo en cuenta que una empresa es sostenible en el tiempo, en la medida que su sociedad, ¿no verdad?, sea sostenible en el tiempo. En un océano de pobreza alrededor, una empresa y una compañía no tienen viabilidad hacia el futuro. Entonces hay que preocuparse sobre lo social. Y mientras más grande es el éxito, mayor debe ser la responsabilidad social. Por supuesto, mientras más grande es el éxito de una sociedad, más debe aportarse. Y ahora la responsabilidad social, según los teóricos,
hacia el futuro debería ser parte de la propia gerencia. Es decir, no hablemos ya de responsabilidad social en sentido explícito, sino que la responsabilidad social debe estar dentro del propio negocio como parte misma del negocio. ¿Y cuáles serían esos como de indicadores? la filosofía del negocio. Como en el ADN del negocio. Y cuando usted habla de que esté en el ADN del negocio, algunos indicadores, por ejemplo, cómo se manifiesta la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa con los colaboradores internos, con los prestadores de servicio, cómo entra la responsabilidad social empresarial a un departamento de recursos humanos de una empresa. Usted sabe que una empresa es una cadena de valor que está formada, pues, como usted bien lo ha dicho, por proveedores, por su cadena de distribución, por su operación misma y por sus consumidores. Todo eso da un conjunto de sus grupos de interés y la comunidad a la cual impacta. La idea de la responsabilidad social es que se integre en toda la cadena de valor de la empresa. Y el impacto tiene que darse en todos los niveles de la cadena de valor. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando una empresa se propone, por ejemplo, impactar favorablemente al ambiente, ¿por qué? Porque su negocio es una agroindustria. La agroindustria va a necesitar del agua. Entonces, su preocupación fundamental para hacer sustentable el negocio es el agua, ¿no es verdad? Tiene que hacer una inversión que permita el desperdicio de agua. ¿Cómo va a medir usted el impacto de eso? El momento en que tangiblemente vea que usted ha racionalizado el desperdicio de agua. Y al racionalizar el desperdicio de agua, reciclar esa agua, está contribuyendo con el planeta y con la naturaleza. Igual al no contaminar las aguas. Al no contaminar las aguas, purificar Porque todavía hay muchas empresas en estos países subdesarrollados y de pocos controles ambientales que contaminan las aguas y el medio ambiente. Si lo más fácil es echar los residuos aún químicos a las vías fluviales. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más de acuerdo a la... O sea, la responsabilidad social se mide de acuerdo a la naturaleza del negocio, ¿verdad? Si en un negocio el agua es fundamental, en ese negocio usted va a ver qué es lo que hace la empresa para preservar ese recurso, porque en último término, ¿qué es la sostenibilidad? Es preservar los recursos para las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, si el enfoque de una empresa, además de la sostenibilidad ambiental, es contribuir con las condiciones de vida de esos, como usted bien dice, océanos de pobreza, ¿cómo se replica esta mirada hacia el interno del personal de la empresa? Algunos indicadores de responsabilidad social de la empresa con sus propios empleados. Hay que hacer una diferencia importante. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial hablamos en términos generales. Pero cuando hablamos de responsabilidad dentro de la empresa hablamos de responsabilidad social corporativa, hacia adentro. Y en efecto, parte de la sostenibilidad del negocio es tener programas de carácter social que permitan crear un clima laboral decente, lo que se llama el trabajo decente y condiciones de vida adecuadas. ¿Cómo medir el impacto de esto? El impacto de un clima laboral sano, de un clima laboral saludable, más allá de lo que la ley establece, porque la idea es, en la responsabilidad social, no solo aplicar lo que la ley dice, sino ir más allá de lo que la ley dice. Y a veces el empresario lo mira, como es lógico, en costo-beneficio. Si yo mañana doy un incentivo a mis trabajadores desde el punto de vista económico, tengo que tener un retorno. Y esa es una manera buena de ver, porque así se hacen los negocios, el costo y el beneficio, y los negocios están hechos para ganar y para crear riqueza. Pero no se creará riqueza
o esa empresa no será productiva si sus trabajadores no están motivados y si sus trabajadores no tienen sentido de pertenencia con la empresa. Hoy cada vez más la empresa es el núcleo familiar. El capital humano es la clave de una empresa. Antes el pensamiento tradicional es que la empresa era un conjunto de operaciones y por eso el taylorismo establecía procedimientos. Hoy es el hombre. El indicador entonces para contestarle es que con un clima laboral sano y saludable usted va a tener inmediatamente consecuencias en la productividad. Y al tener consecuencias en la productividad, usted tiene mayores condiciones para competir en el mercado. Y así hay diversos tipos de indicadores. Hay un problema, por lo menos en el país se manifiesta, los salarios son muy bajos, su poder está estancado, el Banco Central lo certifica que el poder adquisitivo, el salario dominicano está estancado en el año 90. O sea, tenemos 25 o 26 años de retraso. Eso se refleja en la productividad, desde luego. Y sobre todo porque hay muchos trabajadores que necesitan 2 empleos para poder cubrir sus necesidades elementales. Entonces hay mucha gente que tiene jornadas laborales de 16, 14, 12 horas al día. Bueno, ¿esa es una realidad en el sistema internacional o es nada más dominicana? No podemos decir que es solo dominicana. No. Me voy a referir a una encuesta que se ha hecho aquí mismo por Alianza ONGs, que de 71 empresas, una muestra de 71 empresas dominicanas, 25% están aplicando o están impulsando la responsabilidad social empresarial. Y un 28% se están acercando. Entonces, obviamente, lo que usted señala es una realidad. No podemos generalizar que o en Ecuador, o en Perú, o en Colombia, o en República Dominicana, esta sea ya una tendencia global. Pero lo importante es de que el curso de los acontecimientos lleva a eso. Pero el tema salarial no es un tema solo empresarial. El tema salarial es un tema macroeconómico. Depende de las condiciones macroeconómicas de un país. Ahí el empresario contribuye, colabora generando empleo, generando riqueza, pero evidentemente el empresario tiene que estar a tono con las políticas macroeconómicas, porque una empresa, si mañana decide que la canasta familiar, voy a poner solo un ejemplo, son $600 mensuales para poner el ejemplo, y resulta que el salario mínimo es 400, si la empresa decide incrementar a 600 para poner a la canasta familiar porque quiere hacer el bien, puede terminar quebrando. Así es. Entonces, pero el problema es que en la República Dominicana es más asombroso porque se da en un país que dicen las mismas estadísticas y el gobernador del banco lo dijo ahora hace 2 meses o hace un mes y pico cuando presentó el balance del año pasado. Vuelve y dice, crecimos 6.6% de crecimiento, dice el Banco Central, y en los últimos 3 años anda por ahí el promedio, pero en los últimos 20 también, y en los últimos 50 dicen que este es el país que más ha crecido. No, además, sin embargo, el salario se mantiene, el poder adquisitivo con 25 años de retraso. El gobernador del Banco Central se atrevió a llegar a decir que hasta le han mandado a callarla por el número de veces que ha dicho que en el país tiene que haber un ajuste en los salarios para que la riqueza que se ha generado se distribuya. Entonces ahí hay un tema de confianza y sin dejar de tocar la pregunta que originalmente hizo Juan Bolívar, que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, algunos indicadores de esa responsabilidad social corporativa, además de garantizar salarios dignos, ¿cuáles serían? Bueno, hay varios indicadores y siempre estos indicadores generales y particulares dependen de la naturaleza del negocio, pero sustancialmente es el tema que hablamos hace un momento
pero también otro es de que la empresa pueda desarrollar programas en el cual preserve el no trabajo infantil. Por ejemplo, este es un tema que aparentemente se ha solucionado, pero lamentablemente todavía existe el trabajo infantil. Entonces, no existe a veces en empresa, pero existe en su cadena de valor. Entonces, una empresa de chocolate, por ejemplo, o una industria de chocolate, resulta que tiene distribuidores minoristas. ¿Y quiénes son los que venden los caramelos? ¿Y quiénes que se venden los chocolates? Son niños, niños de 8 años de edad, niños de 9 años de edad. ¿En qué consiste la responsabilidad social ahí? En que hay que diseminar al interior de esa cadena de valor el hecho de que se cumpla con la regulación de que no haya trabajo infantil. Entonces, en este caso, un indicador, y en forma particular, de mirar que se está cumpliendo, no solo con la legislación, sino con un principio ético, es el de que no exista trabajo infantil alrededor de la cadena de valor. Ese sería un indicador adicional, ¿no? Eso uno. Y hay otro que es con relación a la mujer. Para supuesto, no discriminación claro, salarial de la condición exacto, femenina. Ese es otro indicador importante porque cada vez más, por eso existe la norma GRI, que es el Global Reporting Initiative, que es que anualmente la empresa está en obligación de crear una memoria o un reporte de sostenibilidad. Ese reporte de sostenibilidad establece los indicadores económicos, sociales y ambientales y humanos. Entonces, vuelvo a su pregunta, que es importante. Entonces, evidentemente, ahí está un indicador que es que tenemos que acercarnos a la igualdad de género. Es decir, que las empresas tienen que tener cada vez porcentajes más altos de ingresos de la mujer al trabajo. Y fíjese usted... Y no que, discriminarla por la maternidad, fíjese, no solo por eso, sino inclusive hay otra forma de discriminar, pensando que la mujer no puede hacer trabajos que los hombres hacen. Ejemplo, en los ingenios azucareros, la zafra generalmente ya se ha mecanizado mucho, sí, pero hay partes en las cuales hay que hacerla manualmente. Y por ejemplo, en esos casos se decía que ese no era un trabajo de mujeres, sino solo un trabajo de hombres. Pues bien, ahora los ingenios ya están incorporando, ¿no?, el trabajo femenino. ¿Por qué? Porque están en obligación de dar en sus reportes anuales un mayor incremento. Eso en el mundo desarrollado. No, inclusive en América Latina, en aquellos que están produciendo memorias de sostenibilidad anuales. ¿Por qué? Porque un indicador importantísimo es la transparencia. Aparentemente la transparencia es como un intangible, pero es un tangible importantísimo. ¿Por qué? Porque usted anualmente tiene que darle cuentas y rendirle cuentas de lo que está haciendo, de sus buenas y malas, de sus buenas prácticas y de sus indicadores. Entonces, en relación a esto de los indicadores, la norma GRI, que es el Global Reporting Initiative, establece todos los indicadores que una empresa debe cumplir o los estándares que tiene que cumplir. ¿Y el mundo desarrollado tiene alguna responsabilidad, ayudar a la responsabilidad social empresarial en el mundo en desarrollo? Por ejemplo, la Unión Europea establece vigilancia sobre condiciones laborales y sociales en determinadas áreas de exportaciones hacia ellos. Igual en Estados Unidos, con los tratados de libre comercio en algunos casos. Por eso se globalizó la ISO 26000 y por eso se globalizó el Global Reporting Initiative, que establece los indicadores, y por eso también se establecieron los 17 Objetivos de Sostenibilidad de Naciones Unidas. Si anualmente una empresa produce su memoria de sostenibilidad alineada a estos 3 ejes, ahí están los indicadores que van a determinar en lo social, en lo económico, en lo ambiental y en lo humano lo que tiene que... Bueno, el mundo, América Latina ha estado sacudida por serios eso mismo escándalos iba yo de a plantear. corrupción. Los principios que sustentan la responsabilidad social empresarial garantizan las prácticas, evitan las prácticas antiéticas.
Yo diría que la responsabilidad social es la innovación más importante para que las prácticas éticas se hagan evidentes. Es decir, la responsabilidad social permite que nos basemos más en prácticas éticas que en ideas éticas. Las memorias o los informes o los reportes anuales permiten evidenciar la transparencia de lo que se está haciendo. Y esos reportes anuales permiten que al transparentarse se puedan constatar los avances en los impactos que hemos hablado, pero también en los procedimientos éticos. Entonces, la ética juega un rol fundamental en la sostenibilidad de las empresas y de los negocios hacia el futuro. La ética es rentable, por un lado, y la ética genera sostenibilidad, por otro lado. Si no hay ética, los negocios están condenados tarde o temprano en el mundo moderno, donde son escrutados permanentemente, donde la demanda creciente de transparencia aumenta en el mundo, estarán obligados o a transparentar sus acciones o a correr el riesgo de no ser sustentables en el tiempo. Mire, algunas evidencias en el mundo de última data, y no solo de última data, han demostrado que cuando no se obra con transparencia o cuando no se incluye dentro de los valores la ética, por ejemplo, los códigos de ética dentro de las empresas, por ejemplo, transparentar las licitaciones que se hacen con el sector privado o con el sector público, transparentar las transacciones que se hacen con los proveedores a efecto de que se pongan normas y disposiciones que preserven cualquier sobrefacturación o subfacturación en el momento de una compra. Todo eso son indicadores que nos permiten establecer si una empresa está cumpliendo de manera seria preceptos éticos, por un lado, y preceptos legales. Porque la ley y la ética de alguna manera van juntas, pero la ética va más allá en el sentido de que es un valor intrínseco que debe ser interiorizado por la empresa y por todo el conjunto de la política de la empresa para que esa política provoque los cambios y los comportamientos y las prácticas que a su vez generen una acción o un impacto desde el punto de vista de la transparencia. Qué interesante es escuchar a don Paul Velasco, sociólogo, abogado, con esa visión de la responsabilidad social empresarial en una época como sacudida América Latina por escándalos tan graves de corrupción como el que representa hoy día Odebrecht. Y se ha dicho y se ha documentado mucho en la región que detrás de la gran corrupción política y está a la luz de todo el mundo ahora mismo. Pero también se dice que detrás de la corrupción política siempre hay una gran corrupción empresarial y aquí también ha quedado evidente otra vez con la responsabilidad de empresas que instituyeron sistemas para corromper el sistema político. Ese es un desafío. Es ahí el desafío que tienen las empresas, si es que las empresas tienen que ser perdurables en el tiempo. Las empresas tienen que ser construidas, desarrolladas para que duren en el largo plazo. Las empresas que se enfocan específicamente en el inmediato plazo son empresas que corren el riesgo de desaparecer tempranamente. Y la única manera de perdurar y ser sostenibles es que sean portadoras de valores, portar valores hacia la sociedad y que sean capaces de poder articular alianzas
sanas y saludables con el sector público, con la sociedad civil, porque el desarrollo, usted hacía referencia al crecimiento de un 6%, el crecimiento para que sea sostenido de un país es importante que esta alianza entre los tres sectores se constituya. Y se fortalezca. Bueno, hay que darle muchísimas gracias a don Paul Velasco, que además vino muy temprano aquí hoy. A las 9 tiene su cita ahora en el aula. En el auditorio de la Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en la sede central de la capital. Le deseamos muchos éxitos y mucha larga vida para que siga ayudándonos a entender y ayudando a los empresarios a entender esto de la responsabilidad social empresarial. La cátedra que lleva el nombre de don Alejandro Grullón Espaillat es un modelo de esa responsabilidad social. Él lo fue también, yo quiero darle crédito. Don Alejandro está retirado, muchos de ustedes no lo saben, pero don Alejandro se retiró de la actividad empresarial. De vez en cuando hace su aparición todavía, pero ha dado ejemplo en todo sentido y esa cátedra es un ejemplo de responsabilidad social empresarial. El hecho de que estén aquí en este programa, debo decirle del primer día, que ha contribuido, que ha sostenido la responsabilidad social, no solo empresarial, sino la responsabilidad social, la lucha contra la corrupción, por la transparencia, por la democracia, por la institucionalidad del país. Es un ejercicio también de responsabilidad empresarial. Y ahí tiene un ejemplo exitoso y un gran modelo de responsabilidad Muchas social. Gracias a don Paul Velasco por la compañía. Ojalá para seguir hablando. Sí, y a todas y todos ustedes por la compañía de este día jueves. Ya estamos terminando la semana. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.